hay culpabilidad si estoy en ti. Puedo respirar tu amor. Van a suscitar. Tú me das siempre paz. Vamos un momento a Deuteronomio capítulo 30, verso 3 al verso 5. Y dice así la escritura: entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, allí te recogerá Jehová tu Dios y de allí te tomará y te hará volver a Jehová tu Dios a la tierra y te que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y multiplicará más que a todos tus padres. Y eso todavía no ha sucedido. Los judíos están esparcidos por todos lados y todavía no se ha suscitado eso, que todos los judíos vuelvan otra vez y sean reunidos. Y eso es lo que va a suceder en el reinado milenial, ya también como nuestro pastor había adelantado. También las múltiples promesas que se hacen o que se ven en la escritura acerca de que alguien va a suceder en el trono, David, un rey eterno con un reinado perdurable que iba a dominar a todos sus enemigos. Y eso todavía no se ha visto, ni en el reinado de los descendientes de David. Y eso es algo que va a suceder, ¿no? El retoño, ¿no? de Isaí es el hijo de Dios, y eso todavía no ha tenido cumplimiento, sino que va a ser eso en el milenio. Y el cumplimiento del nuevo pacto. Jeremías 31 al 34, vamos allí. Jeremías 31, verso 31 al verso 34. Y vemos este énfasis en el futuro. Dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más a ninguno su prójimo ni a ninguno su hermano, diciendo: conoce Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, ese conocimiento general, universal, no va a suceder sino hasta ese momento. ¿No? Como ya el pastor había leído en que Pablo habla de Romanos, todo Israel será salvo. Eso va a suscitarse en los tiempos del reinado del Señor. Entonces, entendemos algunos conceptos previos de cuáles son los objetivos, ¿no? Porque alguien podría pensar: ¿por qué es necesario el milenio? ¿Por qué simplemente el Señor no viene, reina y ya está, ¿no? Bueno, tiene que cumplir ciertos parámetros de los cuales él se había comprometido. Y es, obviamente, cumplir las promesas y la profecía de que habría un rey que sería descendiente de David. Y si ves Mateo capítulo 1, ves la genealogía de David, la genealogía, y él es descendiente del rey David, ¿no? El Señor Jesucristo. El dominio de todo y el cumplimiento a las promesas de Israel. ¿Quiénes van a ser los que van a administrar en el milenio? ¿No? Vamos a ver algunas cosas interesantes. Y primero vamos a ver que hay ciudadanos, hay un gobernante y hay co-gobernantes, o sea, gente que va a gobernar al lado del Señor. Primero, los ciudadanos son los que no mueran en la gran tribulación, porque va a haber gente que va a ingresar con vida al milenio, ¿no? Que va a quedar de la tribulación, que no van a morir por los juicios ni las plagas, y ellos van a ingresar a este estado de 1000 años con el Señor, ¿no? Y ellos son los que van a ingresar, los que no mueren en la tribulación. Y por lo mismo que no ingresan con cuerpos no regenerados, con cuerpos no glorificados, van a tener prole, no van a tener descendencia, y los que nazcan en el tiempo del milenio también son los que van a ser partícipes, súbditos del Señor en aquel tiempo. Una de las cosas que vamos a notar ahí es, y lo dice la Escritura, y vamos a Isaías 65, es la longevidad que va a haber en los hombres. Va a haber longevidad en ellos, ¿no? Isaías 65,
verso 20 al verso 25. Isaías 65, verso 20 al verso 25. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así: no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Y el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni hará mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Porque algo de las cosas que vamos a ver en el reinado milenial es que Jesús, nuestro Señor, va a reinar en Jerusalén y toda la tierra va a ser llena de su conocimiento. Y Jerusalén va a ser la capital del mundo entero. Va a ser un gobierno mundial, ¿sí? Y este gobierno mundial tiene ciertas características, ¿no? Y las ciertas características que vemos acá es la longevidad de las personas que moren en aquel tiempo y en aquel lugar. Tanto así que vemos la comparación de que un niño, dice el verso 20, dice, el niño que muera, no habrá niño que muera de pocos días, ni viejo que su Dios no cumpla, dice. Entonces, se va a extender la vida. ¿Por qué? Porque va a haber paz, va a haber justicia y no va a haber en ese momento lo que hay ahora, ¿no? Este pecado que está todo el tiempo afligiendo a la gente. No significa que el pecado va a cesar. Van a haber pecadores ahí. Pero la diferencia enorme de este mundo a ese momento en que el Señor va a reinar es que Él va a juzgar el pecado y va a estar presente allí. Y va a tener corregentes que van a justiciar todo el tiempo y traer justicia, ¿no? Va a haber una administración justa en todo lo que se haga. Y obviamente la presencia del Señor va a bendecir todo en todo momento. Entonces los ciudadanos son los que no mueran de la gran tribulación, ellos van a ingresar al milenio y ellos van a tener prole allí, ¿sí? El gobernante, ya lo sabemos, es nuestro Señor Jesucristo. Él va a gobernar con vara de hierro, lo pueden leer en Salmos capítulo 2, muy claramente. Él va a sujetar a las naciones bajo su gobierno y va a ser un gobierno mundial que va a acaparar el mundo entero. ¿Quiénes son sus cogobernantes? Y ahí entra lo interesante. Van a ser los apóstoles, va a ser la iglesia, tú y yo, que hemos creído en Cristo Jesús, y los mártires de la tribulación. Después vamos a pasar a ver algo nada más acerca de las resurrecciones que nos sería importante para poder más o menos entender el esquema. Pero vamos a ir a estos pasajes de Mateo capítulo 19, verso 28. Mateo 19, verso 28. No sé si alguien lo puede leer, por favor, allí. ¿Lo tienen? Entonces, lo que quede del Israel remanente que va a entrar al milenio va a ser separado por tribus y los apóstoles, los 12, van a estar gobernando sobre las 12 tribus de Israel y sobre el resto del mundo. Entonces, los gobernantes, y eso es una promesa directa de Jesús a sus propios apóstoles, es que ellos van a gobernar, resucitados con cuerpos glorificados. Va a haber una mistura interesante en el milenio porque van a haber personas con cuerpos glorificados y personas con cuerpos naturales en el milenio. Y esto es un gran punto de conflicto entre otras posturas, pero es lo que enseña la Biblia en tal caso, ¿no? Pero es lo que enseña ahí la Escritura. Porque recuerda que para ingresar al milenio, los santos van a ser resucitados. Santos de la antigüedad van a ser resucitados. Y los que retornen de la iglesia retornarán con cuerpos glorificados, ¿no? Porque ya han sido arrebatados y han sido transformados en los aires. La iglesia también va a gobernar ahí. Vamos a Apocalipsis capítulo 1.
Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Y dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vemos ahí que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y también la Escritura enseña que vamos a gobernar con él. Capítulo 2 del libro de Apocalipsis también, verso 26 al verso 27, nota conmigo, dice, y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones y las regirá con barra de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. ¿Ves? El énfasis, como yo también, dice. Entonces, nosotros también estaremos ahí gobernando o co-gobernando con el Señor Jesucristo, la iglesia, los apóstoles y los mártires de la tribulación. Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Dice así la Escritura, después de que Satanás es apresado, el verso 4 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, dice. Los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa. Recuerda que no está hablando de la iglesia, está hablando de los decapitados, dice. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente y en sus manos, y vivieron y reinaron, dice, con Cristo. ¿Cuánto? 1000 años. Entonces, vemos que los que van a cogobernar con Cristo es tanto los apóstoles, la iglesia y los santos mártires de la tribulación. Entonces, vamos ya más o menos viendo cómo es el panorama. Un reinado mundial, global de 1000 años, Cristo reinando desde su capital, Jerusalén, hacia todos los términos de la tierra. Los hombres se van a sujetar voluntaria o involuntariamente a su reinado. Va a tener cogobernantes, los apóstoles, la iglesia, los santos mártires de la gran tribulación. Los objetivos es cumplir las promesas dadas a Israel, cumplir la promesa que le hizo David y también sujetar todas las cosas bajo sus pies para dar paso al estado eterno, donde ya va a haber ausencia de pecado, de dolor y todas esas cosas que lo vemos en Apocalipsis, ¿no? Donde Él jugará la lágrima de todos, dice la Escritura. Y eso va a suceder allí. Sus bendiciones. ¿Qué bendiciones van a gozar los que estén en el milenio? Primero, serán bendiciones espirituales. Vamos a Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31, verso 33 al verso 34. Bueno, ya lo habíamos leído hace un momento. Dice claramente la Escritura, nadie va a enseñar a su prójimo la palabra de Dios, porque todo el conocimiento de Jehová va a estar a la disposición de todos los hombres. Bendiciones sociales, muy claramente lo dice la Escritura también, que va a ser un gobierno de paz y justicia, ¿sí? Perpetua. No habrá guerras, habrá justicia social, habrá ayuda para los desamparados. Y vamos un momento a Miqueas capítulo 4, verso 3. Alguien que lo tenga, por favor, que lo pueda leer. Miqueas capítulo 4, verso 3. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Entonces, ¿qué está diciendo muy claramente? Esto también es un pasaje que se repite en los primeros capítulos de Isaías. Algo que muestra el estado, el ambiente, la atmósfera del reinado del Señor, del reinado terrenal de los 1000 años, es que muy claramente va a cesar todo tipo de guerra, todo tipo de conflicto, va a ser un reinado justo, ¿sí? Para todas las naciones que estén allí admirando al Cordero. Vamos un momento a Isaías. Capítulo 2. Aquí nos enseña un poquito más
con más claridad cómo es que va a suscitarse el reinado milenial de Cristo, o cuál es la atmósfera que envuelve esto. Verso 1 dice, capítulo 2 de Isaías: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá que en lo postrero de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, dice. Entonces Jesús va a gobernar sobre todas las naciones. Y será saltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces él va a reinar desde Jerusalén hacia las demás naciones. Verso 4, lo que dice ya Miqueas: y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adestrará más para la guerra. ¿Por qué? Porque no será necesario. Va a haber paz y justicia en aquel tiempo, algo que no hay ahora, ¿no? ¿Qué más? ¿Habrá bendiciones políticas? Bueno, ya lo hemos leído ahí también en el capítulo 2 de Isaías. Va a haber un gobierno justo, sabio. Las naciones van a ir a requerir de él, del Señor, sabiduría, y van a absorber sabiduría para las naciones. Y los gentiles también serán bendecidos, ¿no? O sea, hay que entender que la bendición del Señor desde Jerusalén en su gobierno no solamente es para Israel, sino para todos, porque va a ser una mistura, como les dije hace un momento, de hombres con cuerpos glorificados, que van a ser corregentes con el Señor, pero también gentiles, gente que tenga cuerpo físico y que tenga prole. Entonces va a haber esa mistura, pero también va a haber una mistura de judíos y gentiles en ese reinado. Y todas las naciones van a ser benditas. Bendiciones físicas. Habrá prosperidad para las naciones. Vamos a Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14, verso 16 al verso 18. ¿Lo tenemos, amados hermanos? Amén. Dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia, dice. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieran a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces, ¿qué sucederá? Algo que vamos a ver más adelante es que en ese reinado milenial se va a volver a inaugurar lo que son los sacrificios, el templo. Y tú dirás: ¿sacrificios para qué? Vamos a verlo más adelante. Van a celebrarse las fiestas que se celebraba en Israel también, pero va a ser algo global. No solamente Israel lo va a celebrar, van a celebrar todas las naciones, porque la idea de las fiestas que se van a celebrar en aquel tiempo son conmemorativas, igual que los holocaustos que vamos a ver más adelante. Entonces va a haber una prosperidad para las naciones. Quien no venga a celebrar las fiestas, dice Dios, no va a enviar su bendición. Entonces, la idea de la bendición que Dios va a mandar será sobre todos los que estén participando de esas fiestas y de esa adoración al Señor. Ahora, hay que entender algo. ¿Ya? Va a haber en el milenio no regenerados, gente que se va a someter al gobierno de Cristo, pero no por voluntad propia, sino porque simplemente Él es el gobernante mundial en aquel momento. ¿Por qué decimos esto? Porque después se libra una última rebelión, ¿no? ¿No es así? Y Satanás engaña nuevamente a las naciones. Entonces, va a haber pecado todavía, va a haber gente que va a creer en Cristo ahí en el milenio. Va a haber gente que se va a someter a su reinado, pero no desde su corazón, sino simplemente por impulso, porque Él es el rey en aquel momento, ¿no? El rey sobre todas las naciones. La vida se prolongará, ya lo hemos visto, y el planeta entero gozará de condiciones casi edénicas, ¿no? O sea, va a ser como si el Edén volviera otra vez a resurgir, ¿no? Vamos a Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34, verso 25 al verso 29.
Dice, y estableceré con ellos pacto de paz y quitaré de la tierra las fieras y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvia de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto y la tierra dará su fruto y estarán sobre su tierra con seguridad y sabrán que yo soy Jehová cuando rompa las coyundas de su yugo y los libre de la mano de los que sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni la fiera de la tierra los devorarán, sino que habitarán con seguridad y no habrá quien las espante. Es curioso porque esto es un contraste muy marcado con lo que se ve en eventos anteriores, ¿no? Si tú has leído los 21 juicios que pasa en los 7 años de tribulación, tanto los sellos como las trompetas, como las copas de ira, si tú lo lees a conciencia te vas a dar cuenta que destruyen el mundo de una manera catastrófica. Pero en el momento en que el Señor reina, todo vuelve a un estado de orden solamente por su sola presencia, ¿no? Y el mundo comienza a prosperar allí. Bueno, damos gracias a los testigos de Jehová que saben pintar muy bonito. Que de alguna otra manera nos ilustra más o menos. Es por eso que el Señor todavía no permite que esa secta termine, ¿no? Son buenos dibujantes. Entonces, ahí vemos algo ahí, ¿no? Parecido. De lo que será, ¿no? Ok. Aquí entramos en un punto escabroso, ¿ya? De difícil interpretación, pero que la Escritura enseña. Entonces, ¿en el milenio va a haber adoración? Claro que va a haber. ¿Vamos a adorar al Señor? Claro que vamos a adorar al Señor. Pero es curioso porque algunos textos nos indican que se va a restablecer el orden sacerdotal en el milenio. Y va a haber sacrificios de animales. Alguien podría decir, ¿pero qué razón tiene esto? Indagando un poquito, encontré que estos sacrificios de animales no son en sentido propiciatorio, o sea, en el sentido de purgar culpas, pecados, sino simplemente algo conmemorativo. Porque recuerden que los que nazcan en el milenio no saben nada de lo que ha pasado, o sea, anteriormente. Entonces, la idea de los sacrificios era conmemorar y tener como un testamento de lo que ha pasado siglos atrás, ¿no? ¿Y qué ha sucedido? Bueno, se libró una batalla, el cordero es el que es digno de abrir los sellos y todo ese tema, ¿no? Que se tiene que las nuevas generaciones que estén allí deben de comprender, porque recuerdan que son gente que nace en el milenio. No van a ser nuestra generación, entonces se debe de recordar eso. Y esa es la razón por la cual el Señor permite que esa cosa suceda. Ezequiel 43. Vamos un momento mejor, porque el capítulo es bastante largo. Vamos mejor a Isaías 56, del verso 6 al verso 8. Ok, ¿lo tenemos? Ya, Isaías 56, verso 6 al verso 8, pero les recomiendo que lean en sus casas ya del capítulo 43 de Ezequiel hasta el capítulo 46, pero vamos a leer ahorita Isaías 56. Dice, verso 6, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Entonces, vemos ahí que otra vez se va a restablecer el templo, se va a restablecer un orden sacerdotal, va a haber levitas, nuevamente el sacrificio va a ser sobre el altar. Lo curioso que no va a aparecer allí es lo que hay
lo que hubo en el segundo templo, ¿no? El propiciatorio, las tablas de Moisés y las demás cosas que estaban ahí, eso no va a estar allí, pero sí lo que va a estar es el altar para conmemorar lo que el Señor hizo en algún momento y no para expiar pecados, ¿no? Porque cómo va a ser la salvación en el milenio es creyendo en Cristo, que lo ven ahí corporalmente. Verlo ahí corporalmente y aceptar su gobierno en el corazón será la forma de poder recibir a Cristo en aquel momento. Vamos a otros pasajes más. Jeremías 33. Verso 15 al verso 18. Ok, ¿lo tenemos? Verso 15 al verso 18 dice, y en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra. Perdón. Porque así dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltarán varón que delante de mí ofrezcan holocausto y encienda ofrenda y que haga sacrificio todos los días. Entonces, vemos otra vez otro pasaje de la Escritura porque habla de una restauración futura, algo que todavía no ha venido y que se va a cumplir en el milenio. Y como claramente ya dice el texto de manera literal, no le faltará a David un sucesor en el trono. ¿Quién va a ser? El Señor. Bueno, habrá un sacerdocio, Jerusalén será el centro de la oración, ya lo hemos visto en Isaías capítulo 2. Los que descuiden la adoración serán castigados, también lo hemos visto en Isaías 14, dice, los que no lleguen a la fiesta de los tabernáculos, dice, las plagas que cayeron sobre Egipto caerán sobre ellos. Entonces, la idea es que en el reinado milenial del Señor, Él va a convocar a las naciones de los pueblos y están forzados a adorarle. Algunos, obviamente, de buen corazón y otros no. Recuerda lo que Pablo dice en Filipenses, ¿no? Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Señor y Dios, pero no todos lo van a hacer de manera voluntaria. ¿Cuál será entonces el final? El final de este tiempo, de periodo de 1000 años, será cuando Satanás sea soltado y, habiendo sido soltado, engañará nuevamente a las naciones. Vamos a Apocalipsis capítulo 20. Por eso decimos que va a haber gentiles, por eso decimos también que va a haber pecado en el milenio, ¿no? Nada más que todo acto de desobediencia va a ser rápidamente juzgado, pero eso no significa que es un estado de pureza, ¿no? O el estado de la glorificación ya se ha dado completamente. No, eso va a venir en el estado eterno. Pero en el milenio va a haber sujeción a la autoridad del Señor hasta que el Señor permita que Satanás sea soltado y nuevamente él engañe a las naciones. Verso 7 al verso 10, miremos lo que dice Apocalipsis capítulo 20. Y cuando los 1000 años se cumplan, dice, y lo tenemos de manera literal, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, dice. ¿Por qué? Porque obviamente en el milenio va a haber prole, así que el número de los que entren no va a ser el mismo, va a ser multiplicado, ¿no? Verso 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, Jerusalén, ¿no? Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. O sea, ellos han sido juzgados antes, ¿no? Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces ya es el punto final de la historia donde el Señor juzga a Satanás ya por siempre, ¿sí? El tiempo de los 1000 años no significa que Satanás ya ha sido juzgado, no, él está atado y después es juzgado. El reino milenial se ha de fusionar con el reino universal de Dios. Hay que comprender algo acá, que cuando hablamos del reinado universal, como dije al principio de este taller, el reinado universal significa que Dios está gobernando ahorita. Dios gobierna sobre todas las cosas. Su soberanía determina los lineamientos de la historia. El Señor sigue siendo rey. El sistema de este mundo está gobernado por Satanás, pero Él no es rey del mundo. El rey del mundo y del universo entero es el Señor. Pero todavía no hay un control total sobre su creación. ¿O lo hay? No lo hay.
El hombre hace lo que quiere, ¿no? Y eso no significa que Dios no juzgue. Pero el reinado milenial se va a fusionar con todo el reinado universal del Señor, y ahí es donde viene lo que Juan vio, los cielos nuevos y la tierra nueva, lo que dice segunda de Pedro capítulo 3, los elementos que conocemos serán desechados, se verán consumidos por fuego. ¿Recuerda ese pasaje usted? Todo va a perecer, ¿no? Y cielos nuevos de tierra nueva, dice, donde no more el pecado, no more la maldad. El milenio no es el cielo, no confunda, el milenio no es el cielo, es un estado previo a eso. Ok, importante también poder comprender esto, porque es un esquema de donde entendemos, porque hay mucha confusión con respecto a las resurrecciones, y más o menos para poder hacer eco de lo que el pastor ya había enseñado, poder comprenderlo. Cristo se encarna, ¿ya? Hace 2000 y pico años atrás. Él va a la cruz por nuestros pecados, todos lo sabemos. Cristo al resucitar es las primicias de los que resucitarán. ¿Hasta ahí estamos bien? Ok. Viene el tiempo de la iglesia, no sabemos, el periodo de los gentiles, como dice Pablo, la resurrección de los santos de la iglesia y el arrebatamiento. Recuerde, en el arrebatamiento, los que estemos vivos vamos a ser glorificados nada más con el Señor. Los que hayan muerto escucharán latrón y serán transformados. Entonces, los santos de la antigüedad, los santos que han muerto por Cristo y la iglesia de los que estén muertos, resucitarán con el Señor. Y le darán el alcance en los aires. De ahí viene el tiempo de la tribulación, 7 años de ese periodo. Y Cristo regresa. Aquí en este momento en que la tribulación se da en paralelo, se da el tribunal de Cristo, el bema de Cristo, las bodas del Cordero, después la cena de las bodas del Cordero, que es el anunciamiento del retorno de Él para juzgar. Viene el juicio, ahí el falso profeta y el anticristo son juzgados ya, Satanás todavía no, él es atado en ese momento, regresa a Cristo para gobernar, da paso al milenio, pero antes de que esto suceda, la resurrección de los santos, perdón, ahí me equivoqué, los santos de la antigüedad, del Antiguo Testamento, resucitan, y los mártires de la tribulación que hayan muerto decapitados, resucitan también para gobernar en el milenio, ¿sí? Con los que hayan regresado con Cristo. Viene el milenio, todo lo que hemos hablado, y ahí recién los que mueran en la tribulación por su iniquidad serán resucitados para el juicio del gran trono blanco. Y después de eso viene el estado eterno, la segunda muerte para los incrédulos. El juicio del gran trono blanco, y no se explicó eso, pero hago hincapié en eso, el juicio del gran trono blanco no es una resucitación para poder, no sé, para poder examinar si son creyentes, no son creyentes, y separar, no tiene nada que ver eso. Es solamente el anunciamiento de la condenación de esos hombres, para que ellos sepan por qué se les condena, y se les manda al lago de fuego eternamente y para siempre. Y da paso a cielos nuevos, de tierra nueva, donde no mora la maldad y mora más bien la justicia. Entonces, es así como se ve el plan de Dios, ¿ya? Es bastante profundo, es bastante denso, pero así se ve las cosas que el Señor ha planificado. Ahora, ¿qué objetivo tiene conocer del milenio? Porque, ¿cuál es la razón de que el Señor haga esto? Bueno, tú vas a ver siempre de tapa a tapa, mi amado hermano, que hay un Dios de gracia. Lo único que puede hacer notorio el milenio es la maldad intrínseca que hay en el corazón del hombre, porque teniendo a Cristo gobernando, igual se van a sublevar contra él, se van a rebelar contra él. O sea, la necedad ha llegado a un extremo muy grande. Si tú lees Apocalipsis también, en el tiempo de la tribulación también, Juan dice, ¿no? Y aún con todas las cosas, no dejaron sus fornicaciones, ni sus adulterios, ni sus hechicerías, ¿no? Y los hombres de ese tiempo querían que las montañas cayeran sobre ellos antes de poder rendirse al Cordero. Entonces la necedad del hombre llega a extremos muy grandes, ¿no? Y el milenio muestra que el Señor, que el hombre no puede, por más que Cristo gobierne el hombre, mientras que no entregue su corazón a Cristo, no va a cambiar, ¿no? Y por más que hayan testimonios, por eso es que está el sacrificio en el templo en aquel momento en donde el Señor reine, igual la prole de los que estén en la tribulación se van a rebelar contra el Señor. Entonces la historia humana
muestra claramente la necedad que hay en el ser humano y el amor y la gracia que Dios tiene sobre la raza humana. Y hasta el último momento, hasta el último minuto, Dios sigue mostrando amor, gracia, perdón y abundante misericordia. Espero que de verdad haya bendecido mucho este estudio. Y mis amados hermanos, aplicaciones prácticas para nuestra vida sería, con todo lo que hemos escuchado, ciertamente no vamos a perder la salvación, ciertamente, como algunos círculos evangélicos, nos vamos a quedar, pero sí, mi amado hermano, como ya se dijo en la mañana, en la prédica de la mañana, por los frutos los conoceréis. Mi amado hermano, esto debe de traer más bien esperanza a nuestros corazones para mantenernos firmes en las cosas del Señor y estar raudos, solícitos, prestos para su servicio, pudiendo alcanzar más vidas porque el Señor viene pronto. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos por este tiempo maravilloso, gracias por la abundancia que hay en tu palabra. Perdónanos, Señor, porque de alguna otra manera no le hacemos justicia, podríamos pasar meses estudiando estos temas. Seguramente hay todavía alguna confusión, alguna duda en el corazón de mis hermanos, como lo también, Señor, tengo preguntas acerca de estos temas, amado Dios. Pero yo te ruego que tu Espíritu Santo nos lleve la verdad, nos conduzca a la verdad y que esto despierte en nosotros un hambre, un anhelo de conocer esta verdad, no con un sentido de morbosidad, Señor, sino un sentido de expectación, con un sentido de contemplar qué grande eres, qué poderoso eres y cuán bienaventurados vamos a ser la iglesia en el futuro, mi amado Señor. Ayúdanos también que esto dé un impulso a nuestros corazones porque no queremos ver familiares que pasen la gran tribulación, no queremos ver amigos que puedan ser lanzados al lago de fuego, no queremos ver, Señor, países, naciones, barrios, vecindarios que estén sumidos, Señor, en la maldad, sino que esto nos dé un impulso para poder predicar tu palabra donde quiera que estemos a tiempo y afuera de tiempo. Gracias te damos por todo, mi amado Señor, que Satanás no quite, Señor, nosotros por nuestra displicencia no quitemos tampoco tu palabra en nuestros corazones, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.